Bendiciones muchachos, esta semana el tema que vamos a ver es despiece de planos. Antes de empezar con el tema, me gustaría recordarles que los trabajos solo se pueden subir por la plataforma de microprocesos del colegio y en la fecha establecida. No se van a aceptar trabajos fuera de fecha. El despiece de planos es la separación de las piezas, las cuales con las medidas de ancho y largo sacamos el corte de la pieza para llevarlo a cortar y empezar a construir el mueble que vayamos a realizar. Acá podemos observar un ejemplo claro de ese despiece, es separar el mueble en sus partes para poder volverlo a armar. Las ventajas de una hoja de corte es que nos permite ver el tamaño de las piezas que vayamos a cortar, también llamado despiece. Con ella nos ayudamos a ver las medidas exactas a la hora de construir un mueble y saber si tenemos algún defecto o tenemos algún error a la hora de armarlo. Acá podemos ver un ejemplo claro de hoja de corte donde podemos poner los cortes de pieza por pieza y señalar cuáles son las piezas que vamos a cortar. Las medimos pieza por pieza y las colocamos en una hoja con sus tamaños o sus dimensiones y cuáles son, las podemos señalar con algún tipo de letra A, B, C o D. Con esto nos cercioramos cuáles piezas son las que vamos a utilizar en cada parte para poder armar. Acá podemos ver un ejemplo de un mueble con una vista aérea donde podemos despiezar el mueble y colocar cada parte que vamos a utilizar. Acá podemos ver un ejemplo de un mueble con una vista frontal en el cual podemos ver sus componentes, sus partes, sus medidas para poder armarlo. Acá podemos ver un ejemplo de un mueble ya armado y con sus medidas. Claro está que además del plano 3D también hay otros tipos de plano de construcción, como son los planos arquitectónicos, los planos de estructuras, los planos de instalaciones eléctricas, los planos de instalaciones hidráulicas, que es el agua, los planos de instalaciones de aluminio, que son las ventanas, los planos de carpintería, que aquí es donde está metido el plano 3D de los muebles, los planos de alumbrado, que es la iluminación que se le va a dar al lugar, los planos de alarmas o instalación de planos contra incendios, los planos de montaje y los planos de instalación de aire acondicionado y calefacción. Acá podemos ver un ejemplo claro de las medidas de un mueble a la hora de poder realizar el despiece. Nosotros tenemos antes que llegar y medir el mueble en su largo, ancho y todos los componentes que este mueble tenga para poder separar pieza por pieza. El despiece, en conclusión muchachos, es importante para la hora de elaborar o de diseñar o de construir un tipo de mueble en el hogar o en un trabajo. Acá vamos a ver varios ejemplos para que ustedes se guíen y puedan tener una idea o una noción de cómo es que se realiza este tipo de trabajo. Recuerden que a la hora de despezar un mueble tenemos que poner pieza por pieza lo que vamos a utilizar para poder elaborar ese trabajo, ya que con estas medidas nos facilita el trabajo y nos ayuda a que todo el mueble quede en una misma línea. Acá podemos observar un plano de una construcción de un hogar en el cual están identificados en dónde están las áreas y cuáles son los muebles que están en ese lugar. Recordemos que los planos nos ayudan a poder guiarnos a la hora de hacer el trabajo. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes, sus familias, muchachos.